Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corzo, periodista de Radio Martí. Hace unos pocos días en el país se celebraron elecciones, como se dice, de medio tiempo, de término medio, en la cual se eligieron senadores, representantes a nivel federal, gobernadores y también, por supuesto, legisladores locales o estaduales. El resultado para muchos ha sido sorpresivo. ¿Qué puede ocasionar este resultado? Pues es un tema que vamos a tratar con una persona que conoce profundamente muchos temas, pero en mi opinión, en particular uno, y es la política de Estados Unidos. Me refiero al periodista Guillermo Martínez. Guillermo, gracias por estar acá. No, gracias a ti por invitarme, Pedro. La política de Estados Unidos para mí siempre me ha fascinado. O sea, hace más de medio siglo que la llevo viendo y la llevo en la sangre. ¿Ves diferencia en esa época en la que tú iniciaste tu estudio, porque tú la estudias, que es lo importante a destacar, tu estudio de la política estadounidense a la política estadounidense de hoy? ¿Se han producido cambios de valores? ¿Se han producido, digamos, orientaciones hacia el oportunismo político más que hacia el compromiso? Mira, ahí vamos a empezar por quienes ven la política, que son los periodistas. Sí. Los periodistas de hace 50 años sabían lo que estaban hablando. Y yo aprendía, o sea, de esos grandes corresponsales de las cadenas de televisión que interrumpían la programación para dar la noche de las convenciones de republicanas y demócratas, que interrumpían la noche de las elecciones, interrumpían toda su programación para dar el resultado de las elecciones. Esos corresponsales sabían lo que estaban hablando, hablaban con los políticos y tenían visión de lo que estaba ocurriendo tras bambalinas, tenían una serie sabían lo que estaba ocurriendo. En estos momentos tenemos unas elecciones que solamente se ven por cable, que cada día le interesa a menos personas y que cada día... Entre ellos a los periodistas. Entre ellos a los periodistas, o sea, ningún canal nacional cubrió las elecciones estas de principio a final, lo hicieron los canales de cable. Han cambiado, antes eran los canales de abierto, ahora son los canales de cable. Pero los canales de cable lo que tienen es que cada uno tiene su orientación política. Tiene un compromiso y sobre eso es lo que trabajan. Exacto. Y eso es muy desagradable porque tienes que pasar por una serie de filtros para tener una idea de verdad lo que está pasando. Pero lo que te preguntaba al principio, esa política, y es importante que destaque lo de los periodistas, esa política de Estados Unidos ha cambiado, ¿tú la ves diferente hoy a hace 50, 25 años atrás? Sí, en estos momentos, Pedro, como hablábamos antes del programa, es una política más dirigida hacia sumar votos de los pequeños grupos étnicos, sociales y de los intereses, de pequeños intereses creados. La gran política, la política que le conviene a Estados Unidos como nación, esa es menos prevalente hoy de lo que era hace años. Yo recuerdo hace 50 años, cuando el presidente Kennedy, o el mismo presidente Johnson, después de que asesinaron a Kennedy, planteaba un tema, venía y se reunían con los miembros del partido opuesto. O sea, cuando Reagan tenía en la presidencia, él llamaba a Tip O'Neill, que era el presidente de la Cámara de Representantes, demócrata, y se sentaban a tomar un trago, a discutir las cosas de ese día. Esa comprensión, esa cuestión de estar discutiendo las grandes ideas. Mutuo respeto. Y discutiendo las grandes ideas
eso ya se ha perdido. Ahora estamos discutiendo si vamos a aprobar esto porque esto es importante para los hispanos, y vamos a aprobar esto porque esto es importante para los negros, y vamos a aprobar esto porque esto es importante para los jóvenes, para las mujeres jóvenes. O sea, no se mira el país en el conjunto, Guillermo, se mira el país en sectores. Mira, hay una cosa simpaticísima. En Colorado, el senador demócrata de Colorado decidió que las elecciones las iba a ganar con el voto de las mujeres. Y empezó a hacer una política exclusivamente basada en que las mujeres, el derecho de la mujer, el derecho al aborto, el derecho a esto, el derecho al otro, le pusieron el senador ovario. O sea, estoy hablando de esto fueron estas elecciones, Mark Udall. O sea, eso no tiene, y perdió. Y lo lindo del caso fue que perdió. O sea, tenemos que... Pero es un reflejo de lo que tú acabas de decir. Exacto. O sea, orientan la política, una labor que es integral, que es general, a sectores que representan solo sus intereses, pero que pueden coincidir o no con intereses de otros sectores. Mira, el presidente Obama tuvo el gran éxito hace 6 años de armar una coalición que va a ser muy difícil de duplicar. La tuvo en el 2008, la repitió en el 2012. Con menos éxito. Con menos éxito, pero yo no creo que la puede hacer ninguna otra persona. Conseguir la casi unanimidad del voto de los afroamericanos, conseguir la casi un 80% del voto hispano, conseguir el voto de los jóvenes, conseguir el voto de las mujeres, Oye, es muy difícil. Es muy difícil porque ahora en estas elecciones, en el estado de Utah, por primera vez se eligió a una congresista negra republicana, una mujer negra republicana. Y en Carolina del Norte eligieron un senador negro. Y en Virginia Occidental eligieron a otro representante cubano. O sea, ya no son solamente en New Jersey, en el sur de la Florida, y en Texas, en Virginia Occidental, hay un representante cubano. ¿Qué te parece eso? Son cosas muy diferentes, o sea, la política es diferente. Estamos viendo las elecciones que acaban de ocurrir. ¿A quién se le achaca o a quién se le puede achacar, Guillermo Martínez, el fracaso del Partido Demócrata en estos comicios? Es un rechazo a la política del presidente Obama. Sin ninguna duda, el presidente... Cosa rara, en el año 2010, cuando ocurrió algo similar, pero no tan marcado como este año, el presidente Obama dijo que había sido shellacked. ¿Cuál es la traducción? Que lo habían apabullado. Esta vez se negó a admitir nada. Y que sí lo apabullaron de verdad. Exacto. Fíjate, en el Congreso de los Estados Unidos hay más republicanos que en ningún momento desde el año 1928. Estás hablando 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98, 85 años, por favor. Estás hablando casi un siglo. 3 gobernadores más, son 33 los gobernadores republicanos. En el Senado ya hay 52 y posiblemente terminemos en 54. 55 no, pero una persona que en el estado de Virginia, que todo el mundo pensaba que barría el senador Warner, hay 12,000 votos separando al senador Warner de su contrincante, de Ed Rollins, su contrincante republicano, que además no era un gran candidato. O sea, son cosas de verdad que te das cuenta. Pero mi pregunta es la siguiente. Vamos a suponer que el presidente Obama ha cometido un número importante de errores durante su mandato. Pero también sabemos que la nación en general tiene un gran descontento hacia los congresistas, hacia los legisladores, que la estima de los congresistas es baja también. Sí, pero prima más el desagrado con la acción presidencial que el desagrado por los congresistas, porque los congresistas se reparten entre 535 personas. El del presidente cae sobre una persona. Y hay un momento, las personas que estudian las elecciones te dicen que hay un momento preciso donde el resultado de estas elecciones cambió.
Y ese es el momento en el cual hace un par de semanas el presidente le preguntaron que qué iba a hacer con ISIS entre Irak y Siria. Y dijo, yo no tengo una estrategia con Siria. Inaudito. Inaudito. O sea, yo no tengo una estrategia con ISIS. En ese momento, tú empiezas a ver las encuestas a cambiar. Y el fin de semana, los que estaban indecisos se volcaron hacia el Partido Republicano. Y fue una sorpresa, o sea, Las encuestas daban siempre que la campaña era reñida, que los contendientes estaban muy próximos unos de los otros. Fíjate, el senador Pat Roberts, y después hay cosas fascinantes, porque también en la política hay que saber. El senador Pat Roberts, una persona un poco mayor que yo, de 77 años, estaba perdido. A pesar de haber sido ganador en Kansas por no sé cuántos años, las encuestas daban que estaba en muy malas condiciones, que iba a perder de todas formas. El jefe de la minoría republicana, que va a ser ahora el jefe de la mayoría republicana en el Senado, empezó a hacer llamadas y se pusieron de acuerdo, despidieron a la persona que estaba manejando su campaña política y pusieron a un jovencito de 30 y tantos años o de 20 y pico de años a cargo de la campaña del senador Roberts. Roberts ganó por 8 o 10 puntos. No fue ni siquiera una contienda cercana, o sea, la ganó amplio sobre el resto de las personas. Entonces, lo que te está diciendo todo esto es que la política en estos momentos, el Partido Republicano tiene una oportunidad ahora para plantear una agenda. Tienen que plantear ideas. Que las rechace el presidente, que las vete el presidente, perfecto. Pero aquí tiene que haber la posibilidad, algo que no se permitió en los últimos 6 años porque el presidente del Senado de los Estados Unidos sencillamente no permitía enmiendas a las leyes que se presentaban y no permitía el voto de temas que a él no le gustaran. Entonces, no había la posibilidad de plantear ideas. Ahora, el presidente dice que él va a hacer una reforma migratoria de un plumazo. Vamos a ver, porque el Congreso de los Estados Unidos, yo no sé si lo que él está haciendo es legal o no es legal, pero el Congreso puede rechazar lo que él ha hecho, 1, y 2, más fácil todavía, no aprobar los fondos para lo que él quiere hacer. Ahí sí son determinantes. Eso sí porque son él sí puede firmar la ley, pero ellos pueden no aprobar los fondos. Exacto. Y ahí no tiene que firmar nada, porque, o sea, sencillamente no tenemos dinero para hacer eso. Guillermo, permíteme una pregunta para aprender contigo, que siempre se aprende algo. No, por favor. Sí, no, permíteme, de verdad que sí. Hay 2 cosas, y este programa no toca el tema cubano, pero lo que quiero es lanzarme a la política nacional y al tema cubano en particular, enfocar los 2 temas. Durante los últimos años hemos estado escuchando de la política reaccionaria de algunos opinadores de los estados del Partido Republicano. Hemos estado leyendo de que el Partido Republicano se ha ido para la extrema derecha, que ha defendido causas que no son justas, que ha estado en contra de leyes sociales, que está en contra de la ley de la salud, que está en contra de una reforma migratoria. Pero también durante estos años hemos escuchado de que el sur de la Florida ha cambiado, que el condado Miami-Dade ha cambiado y que favorece políticas que le quiten fuerza a las restricciones que Estados Unidos establece hacia La Habana. La elección del pasado martes desmiente todo esto, en mi opinión. Es peor que eso, Pedro. Hace poco, el New York Times contrató a un editorialista colombiano. Y en el último mes, este editorialista colombiano, de apellido Londoño, ha escrito 4 editoriales exigiendo que Estados Unidos levante el embargo a Cuba y 2 blogs personales firmados por él diciendo lo mismo. Yo en mi carrera periodística jamás había visto una campaña de un medio... Y de un medio tan importante. Pero tan ceñido. O sea, yo no sé qué van a decir ahora. O sea, porque sencillamente Charlie Crist dijo que él iba a ir a Cuba y se tuvo que comer la palabra.
le pudo haber costado, bien le pudo haber costado la elección a Charlie Crist. Hay algo que la gente no entiende. Los cubanos, nuestros hijos, nuestros nietos, no piensan en el embargo como pensamos nosotros, pero tampoco consideran que levantar el embargo, o sea, ellos sencillamente no se mueven por motivos del embargo. No son iguales a nosotros. Nosotros votamos en contra de que quieren levantar el embargo. La próxima generación no es que favorezca que levante el embargo, sino sencillamente no los motiva a eso, pero siguen votando como sus padres y como sus abuelos. Sí, hay eso un factor mimético ahí. Y hay otra cosa más en todo esto, Pedro, que es que las encuestas hablan de los cubanos, de los cubanoamericanos, pero hacen encuestas incluyendo a los cubanos que han venido de Cuba desde el año 1990 a la fecha. Y el estudio de Pew, que es uno de los centros de estudios de cosas hispanas más serias en el país, tiene la estadística de que del año 1990, los cubanos que han llegado a Estados Unidos desde 1990 hasta la fecha, solo el 15% se ha hecho ciudadano americano. Sí, no les interesa. No les interesa. Ahora, Guillermo, aparte del tema cubano, en la política estadounidense como tal, o sea, lo que te decía que algunos plantean del Partido Republicano, falta de sensibilidad con la inmigración, falta de sensibilidad con los más pobres, falta de sensibilidad con los que no tienen seguro médico, y sin embargo se ha visto en estas últimas elecciones que eso que era campaña o punto de campaña de varios candidatos ha quedado desplazado por la realidad. Porque es que la realidad es la medicina socializada no funciona. Y aquí el presidente trató de esconder el costo de lo que iba a costar el Medicare hasta después del 15 de noviembre para que no se viera antes de las elecciones. Pero el costo de la medicina ha subido en una forma estrafalaria, el costo de los seguros ha subido muchísimo debido a precisamente Obamacare. Gente ha perdido poder ir a ver a sus médicos, gente ha perdido poder ir a ver a los hospitales en que siempre... No, lo que tenemos seguro lo sabemos, cuánto ha subido los copagos, todo. Los procedimientos, todo ha subido horriblemente. Entonces, las medicinas. Me ocurrió una cosa con una medicina contra la presión fabulosa. O sea, y escribí una columna de esto en el periódico en inglés aquí en el sur de la Florida, en el Sun Sentinel. La medicina que yo tomaba la presión hace 7, 8 años, había pasado de ser una medicina de nombre con patente, protección de patente, a ser una medicina genérica. Y sin embargo, el precio de la medicina había aumentado en un 50%. Entonces me querían dar una medicina genérica que costaba el doble de lo que costaba la medicina original. Le dije, no, espérese, deme la medicina original, yo pago el 50% más. Mientras tanto, tengo un pariente que viene de Brasil y por lo que pago aquí $68, allá me cuesta 20, por lo que pago aquí $95, allá me cuesta 10. Increíble. Y es la misma medicina con los mismos laboratorios, ahora... Y supuestamente esto era para beneficiar a los más desposeídos. A los más desposeídos. No, o sea, no tiene sentido. Los planes médicos, ¿qué quieres que te diga? Ahora, ¿qué puede hacer el presidente Obama ante la situación que enfrenta? El control por parte de los republicanos, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, sus proyectos políticos, que son varios, básicamente orientados hacia política interior. Porque como dices tú, que no tenía un plan para ISIS, que es el peligro más grande que enfrenta Estados Unidos. Hizo cosas peores. Se peleó con Benjamín Netanyahu de Israel. O sea, el voto judío que siempre ha sido demócrata, o se quedó en su casa, o votó por los republicanos. Pero yo no creo que el voto, después del desprecio con que Obama habló de Benjamín Netanyahu, que le dijo cobarde a una persona que ha peleado, que ha sido... Por favor, esto es que es un presidente que ha actuado. Bueno, yo te estaba leyendo antes y vale la pena. Déjeme sacar los espejuelos. Léelo, por favor, porque realmente es interesante lo que leíste. Esto es algo que saqué... Vale para la reflexión, ¿eh? Sí, esto es algo que saqué de un artículo de opinión del New York Times
de una persona que es profesor de ciencias políticas emérito de la Universidad de Notre Dame. Me tienes que permitir la traducción, que es mala, diciendo, en el año 2014 vimos el último capítulo en el libro de cómo hacer un presidente pequeño. Las elecciones del 2008 fueron las que los Estados Unidos por fin conquistó todo su rechazo al racismo. Esa elección fue una victoria de Barack Obama que dio grandes esperanzas, levantó los espíritus democráticos. Obama era un hombre grande, una voz importante que había que tomar en cuenta, y sus ideas eran muy serias, eran ideas de peso. En el año 2014, Obama es un hombre pequeñito, que es como si fuera un punching bag para un boxeador, que se pueden empujar y apabullar como un chiquillo, a una persona a la cual los políticos pequeños le pueden hablar en forma recia, en forma dura, una persona cuyas ideas son ignoradas, una persona cuyos partidarios evitan estar con él todo lo posible. ¿Cómo es que esto haya ocurrido en solo 6 años, Pedro? Es una pregunta válida. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que se equivocó. Pero en tantas cosas que llevaron a este desastre electoral. Sí. Porque a veces uno se equivoca en 3, 4 cosas, Pero cuando tú dices que no tienes una política exterior, cuando tú trazas una línea y dices, yo voy a hacer una línea roja y no voy a permitir que Siria use armas químicas. Si Siria usa armas químicas, se las va a tener que ver conmigo. Siria usa armas químicas y no ocurre nada. Matan al embajador de Estados Unidos en Libia, no hay investigación. Ocurrió porque había una demostración. No, de repente en el Departamento de Rentas Internas existe una persona que está investigando a los grupos conservadores. Y a los medios informativos. Y a los medios informativos. Le piden que entregue sus correos electrónicos. Y te responden, los borramos por equivocación. Y no pasa nada. Y no pasa nada. ¿Y el caso de Eric Holder, el exsecretario de Justicia? En todo sentido, o sea, todas las cosas que están pasando. Óyeme, es muy grande lo que ha pasado cuando el gobernador en el estado de Obama, el gobernador de Illinois electo, es republicano. En el Tiene que haber una frustración muy grande. En el estado de Maryland, al lado del distrito, oye, creo que el último republicano gobernador del estado de Maryland había sido Spiro Agnew, cuando época de Nixon, o sea... Fue presidente provisional. Fue un desastre. Por suerte provisional. Perfecto, pero Pedro, o sea, Maryland, Massachusetts, Illinois, Wyoming, por favor. O sea, todos estos eran estados. Además, toda una serie de cosas. Las encuestas nos decían unas cosas. En Kentucky va a perder el senador que es presidente de la minoría republicana en el Senado. Gana por 15 puntos. Oye, o me están engañando o las encuestas se equivocaron. Y estas elecciones que han sido tan apabullantes para los demócratas y en particular para el presidente Obama, lo que yo creo que en alguna medida va a afectar su legado, sin duda alguna, porque sus últimos años de mandato van a ser bastante limitados a su capacidad de acción. Sí, pero aparte de su legado, lo que deja es lo difícil que va a ser reconstruir ¿El partido? El partido con todos los grupos minoritarios que tenían, porque le tienes que hacer muchas promesas y muchos compromisos a mucha gente diferente que a veces tienes ideas distintas. Por ejemplo, no todos los afroamericanos que votaron por Obama quieren una reforma migratoria que le dé entrada a mano de obra barata a los Estados Unidos para que compita Ni por todos están de acuerdo con una política de welfare. O sea, entonces son cosas diferentes, son cosas distintas.
Hay una serie de ideas y yo creo que... Y no todos los hispanos están de acuerdo con una ley inmigratoria. No, tampoco, por supuesto que no. Bueno, empecemos por el senador de Texas, Ted Cruz. Sí, o sea, por ahí puedes empezar. Pero tienes una idea concreta en este país, que este país estaba yendo en dirección equivocada. O sea, a grandes rasgos, lo que la gente te decía, Pedro, es que los Estados Unidos no iba en una dirección correcta. Guillermo, nos quedan solo 4 minutos. Okay. ¿Cómo vislumbra las elecciones presidenciales de 2016? ¿Se pueden preparar los republicanos? Porque hasta a la vista no hay ningún candidato con fuerza, con firmeza. Sin embargo, se plantea que la señora Clinton sí va a ser la candidata de los demócratas y que tiene muchas posibilidades de ganar. Al menos eso dicen algunos analistas. Yo creo que la senadora, la ex secretaria de Estado y senadora Hillary Clinton tiene muy buenas oportunidades de ser la candidata demócrata. Pero hay una serie de candidatos republicanos que son importantes en tomar en consideración. ¿Quiénes? Por ejemplo, el Scott Walker, el gobernador de Wisconsin. Esta es tercera elección que Walker, que cerró el gobierno del estado a los sindicatos, que los sindicatos le hicieron una campaña férrea, ha ganado 3 veces. Y no hizo concesiones. Y no hizo concesiones. Tienes al senador de Ohio, Kasich, que también es un senador republicano. Tienes a Ted Cruz, tienes a Marco Rubio, tienes a Ryan. O sea, hay una serie de candidatos. Al Partido Republicano lo que le sobran son candidatos. Pero con proyección nacional, ¿tiene alguno, como es el caso de la ex secretaria de Estado? Si tú vas al año 2008, un año antes, al 2007, Clinton iba a ganar. Y decían, ¿quién era Obama? ¿Obama quién? Tienes toda la razón. Y en estos momentos está pasando lo mismo. O sea, no sabemos quién va a ser cuando empiecen a ver. O sea, Clinton va a cargar con parte de la culpa de toda la política de Obama, aunque ella se ha tratado de separar de él. O sea, de todas maneras, Clinton debe ser la candidata demócrata, aunque hay que tener cuidado con personas como Elizabeth Warren, la senadora de Massachusetts, que también tiene ganas de aspirar a la presidencia de los Estados Unidos. Así que, y hay otra última cosa, y con eso termino, Pedro. Hay muy pocas instancias en las cuales el mismo partido gana 3 elecciones seguidas. El último que ocurrió fue cuando George Herbert Walker Bush era vicepresidente y ganó las elecciones en el año 1988 para reemplazar a Ronald Reagan. 2 periodos de Clinton, entonces viene 2 periodos de Bush, entonces viene 2 periodos de Obama. Han alternado después de 8 años de partido. O sea, tradicionalmente no funciona así. No funciona así. Desde el año 45, la única forma en que esto ocurrió, bueno, primero estaba con Franklin Roosevelt, que fue reelecto 4 veces, y la única vez que ocurrió fue con George Herbert Walker Bush. Guillermo, muchísimas gracias por haber estado acá, y a ustedes, por supuesto, también la gratitud por haber compartido con nosotros parte de su tiempo. Lo importante es que estamos en una democracia, que ustedes votaron, nosotros votamos, y siempre tenemos que cumplir con ese compromiso. Tengan todos muy buenas tardes, gracias a Guillermo Martínez, y recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes. Hola, habla su amigo Pedro Corso. Cada semana usted disfruta de la programación en español en su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da a este canal 17. Envíe a este canal hoy
P.O. Box 12500, Miami, Florida, 33101. También se puede hacer en nuestro sitio web en wlrn.org. Muchísimas gracias. Yo no puedo donar mucho. ¿Qué diferencia hiciera mi donación? Mi donación nada más sería una gota en un cubo. No creo que ellos necesiten mi pequeña contribución. No es mucho, pero es lo que puedo donar. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. A lo mejor pueda ayudar. A lo mejor puedo ayudar. A lo mejor puede ayudar. Si va a ayudar, mira lo que un par de gotas hace. Haga su parte. Vaya a wlrn.org y agregue su donación.